¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al segundo capítulo de El Rincón de Jorge Abasolo en estas clases. Segundo capítulo de segundo año, segunda temporada. Eh, y quiero partir agradeciendo los emails, los correos. Ahí los va a colocar nuestro amigo Claudio Rojas, que es el editor de apoyo a lo que me pasó. Ya muchos saben, se quemó totalmente mi casa, totalmente mi biblioteca, pero no quiero seguir abundando en esto para no victimizarme, no quiero caer o pedir la misericordia. No, no, no. Esto pasó, ha sido un golpe muy duro, pero nunca me he creído esa frase que dice mal de muchos, consuelo de tontos. Nunca me la he creído. Miro hacia el lado y hay gente que lo está pasando mucho mejor que uno. Tanto yo como mi hermana mayor, María Teresa, profesora, hemos podido salir adelante. Tenemos nueva casa. Mis libros ya no están. Pero hemos podido reconstruirnos, como dicen ahora, reinventarnos. No me gusta ese término. Hemos podido rehacernos en virtud de la voluntad. Ahora entiendo a Enrique Rojas cuando me decía alguna vez, la voluntad a veces es más importante que la inteligencia. Y la voluntad consiste en hacer atractiva la exigencia. Y hemos sido muy exigentes con mi hermana y creo que no merecemos un descanso, ya lo vamos a ver ya. En fin, quiero decirles que he retomado mis actividades en la forma más o menos normal que me permiten los médicos, porque yo no estoy dado de alta definitivamente. Pero hace poco me correspondió estar en un simposio eh, dictando una charla en torno a la lectura en Chile y la importancia de la palabra. Y en ese sentido, debo admitir con pena que las cifras en Chile son penosas en cuanto a lectura y en cuanto a la cantidad de léxico, facilidad de facundia, como ustedes le llaman, ejaculatoria, le llaman a los macióticos. La facilidad de palabra que tenemos en Chile es muy escasa. El diccionario de la RAE contiene 93.000 palabras. 93.000 palabras. En Chile, un adulto promedio, que podría ser educado o profesional, utiliza aproximadamente 4.000 palabras. Un adolescente, y aquí empieza la desazón, un adolescente emplea 250 palabras para comunicarse. Y aquí hay un dato más alarmante todavía. El 70% de las palabras que emplean los jóvenes para relacionarse son informales. El bacán, cachai, por decir algo, las que yo sé, o de las que me acuerdo. Y por Dios, entonces a uno le da importancia a la palabra. Yo que vivo, sobrevivo con la palabra, o que yo vivo de lo que escribo como periodista, como escritor, en fin, como columnista. Entonces, un tema que me preocupa mucho, porque con la palabra uno puede herir, con la palabra uno también puede ofender, pero también se puede abrazar, ¿ah? Se puede alegrar, estimular al amigo que está un poco alicaído. Con buenas palabras uno le puede decir, oye, vamos, estoy contigo. Con las palabras también se puede enternecer. La palabra es de vital importancia y por eso los queremos invitar a ver este video que habla de la enorme significación o significado de la palabra.
¿Qué podríamos decir de ver este video? Sin palabras, sin comentarios. Hoy en nuestro programa tenemos siempre, es la tónica de nuestro programa, siempre tenemos un entrevistado que va en el segundo módulo. En este caso se trata de Gabriel León. Ya vamos a hablar de él porque es un gran científico y un gran difusor de la ciencia. La ciencia ha avanzado mucho en los últimos tiempos, tanto así que ha desestabilizado un poco emocionalmente al ser humano. ¿Ah? Alguien dijo por ahí con mucho sentido del humor que estamos llenos de aparatos electrónicos en las casas. ¿Ah? Y si seguimos así, lo único que vamos a seguir haciendo a mano va a ser rascarse. ¿Ah? Un poco con humor, pero yo creo que tiene mucha razón. Estamos llenos de aparatos que nos dan calor, nos dan frío, los termostatos. eh, Podemos medir la temperatura, podemos ver televisión, TV cable, hacer pedidos por supermercado, una cosa inimaginable hace tan solo 30 o 40 años. La ciencia ha avanzado tanto que se dice hoy en día que duplicamos los conocimientos en 7 años. Hay otros que dicen que en 4 años. Sea como sea, esto obviamente no nos cambia absolutamente el panorama al cual estábamos habituados. Por algo, hoy día vamos a partir con un humor muy especial, con humor científico, ¿eh? Porque el entrevistado de fondo en nuestro programa de hoy va a ser un gran científico chileno de exportación. Eh, bueno, no es fácil hacer humor sobre la ciencia, pero hemos tratado de intentarlo. Ahora, que la ciencia ha hecho más cómoda nuestra vida es un hecho insoslayable, ¿no? Pero la ciencia, ojo, no está exenta de errores. Hay muchos errores científicos, con todo lo que le debemos a la ciencia. Eh, yo, en lo personal, cuando me enteré que la humanidad lleva más años pensando que la Tierra era plana y no redonda, comencé legítimamente a desarrollar una especie de sospecha casi visceral hacia todo lo que oliera a ciencia, lo que no significa que admiro a los científicos y a los avances científicos que nos han hecho más llevadera la existencia. Bueno, recién en 1492 Cristóbal Colón dijo lo contrario, de que la Tierra era redonda y casi lo mandan preso por energúmeno y por chiflado. Pero Isabel la Católica le creyó y bueno, después de ese viaje vinieron, en total fueron 4 viajes, descubrió América y descubrió que la Tierra era redonda. Yo, un paréntesis, tuve la dicha de conocer ¿dónde fue? En Lima o en Buenos Aires, una réplica de una de las 3 carabelas de Colón. No es lo mismo saber las dimensiones cuando uno se va a Google que estar ahí. Eran prácticamente cáscaras de nueces, o sea, cómo flotaban esas cosas en un mar infinito donde no se sabía si se llegaba al fin del mundo o no. Bueno, y por eso Colón, ¿qué es lo que trajo? ¿No? A lo mejor a la gente más educada, sacó gente de las cárceles que lo único que querían era la libertad. Pero viajar en esas 3 carabelas, si ustedes ven las réplicas en Google, se van a dar cuenta que el viaje de Cristóbal Colón fue realmente una verdadera odisea. Y digo esto porque la ciencia, con todo lo que le debemos, también se ha equivocado. ¿Ah? Por ejemplo, en el año, a ver, voy a ver aquí, sí, el año 1875, un científico italiano llamado
Giorgi Morandi, predijo que era imposible que el hombre llegara a la luna. Pero antes de eso, otros sabios, otros científicos de la época eh, dijeron cosas también erráticas para la época. Fíjense que cuatro siglos antes de Cristo, el filósofo griego Anaxágoras, que seguramente usted estudió en tercero o cuarto medio, dijo que los niños procedían del testículo derecho y las niñas del testículo izquierdo. Esto, por si acaso, en este programa tenemos humor, pero esto que estoy hablando ahora es muy en serio. Repito, Anaxágoras, si usted busca Anaxágoras en Google, se va a dar cuenta que fue un gran filósofo y eso no se discute. Pero también cometió grandes errores, como establecer, decidir o instituir, asegurar que los niños procedían del testículo derecho y las niñas del testículo izquierdo. Es más, este gran filósofo, al cual le debemos mucho, que fue Aristóteles, consideraba que la clave para engendrar un hijo varón consistía en poner mucho esfuerzo y énfasis, mucho esfuerzo, digo, en la cópula, en el acto del coito, porque los hijos procedían del semen del padre. La mujer en esto no tenía nada que ver. Se agregó Aristóteles, que el semen emanaba del cerebro hasta llegar al pene. Consecuencia, yo infiero de esto, sigamos estudiando a Aristóteles, pero solamente desde el punto de vista filosófico, no científico. Recordemos, también hay que decir que cada ser humano es hijo de su tiempo. La filosofía en los tiempos socráticos, en los tiempos de Grecia, donde nacen estos tres gigantes, Sócrates, Platón y Aristóteles, la filosofía lo abarcaba todo, no solamente filosofía, sino que psicología, religión, es decir, era un total. Muchos después vienen a fragmentarse la ciencia y a desmentir muchas cosas que dijo Aristóteles en su momento, pero que también tenía derecho a equivocarse por muy genio que fuera. ¿Ah? Digo esto porque vamos a hablar en el segundo módulo con Gabriel León, autor de este libro que nuestro amigo Claudio Rojas, editor, va a presentar. Gabriel León es bioquímico, doctor en biología celular y molecular de la Universidad Católica. Actualmente es académico y también es investigador de la Universidad Andrés Bello. Es director del Centro para la Comunicación de la Ciencia en la misma universidad. Y es más encima es columnista de ciencia en radio y prensa crítica. Prensa escrita, perdón. Disculpe. Me atoré un poco, acabo de comer. Es un gran científico y con un gran carisma, porque generalmente nosotros tendemos a creer, pensamos que en el fenotipo, el prototipo, la característica del científico es un hombre que está todo el día en un laboratorio rodeado de probetas, y creo que Gabriel León rompe ese prototipo y no solamente es un gran investigador, es un gran difusor de la ciencia. Para nosotros es un honor tenerlo acá, lo conozco, pero es un hombre muy ocupado, así que un orgullo tenerlo en este programa. Pero no queremos hacer de este programa algo demasiado serio. Este programa, como bien dijo, ¿cómo se llamaba, Claudio? Es el mejor crítico de la pantalla chica, Larry Moe. Larry Moe, tenemos que sacar provecho de eso. ¿Ah? Dijo que este YouTube era el que mejor mixtura, ensambla eh, amenidad con conocimiento, y eso nos orgullece. Pero eso no significa que estemos exentos del sentido del humor. No quiero hablar del humor que se está haciendo en Viña del Mar hoy en día, de los estandaperos. Creo haber dicho alguna vez que he sido escritor de humor, que es un honor para mí haber trabajado en el Happening Jonja,
con humoristas profesionales, con el Palta Meléndez y 22 años con Coco Legrand. Pero cuando veo el humor de Viña del Mar, me digo, o yo estoy desenfocado o me estoy poniendo viejo, pero es un humor escatológico, que va a los genitales, con mucho garabato y que no dice nada. Así que vamos a tener humor hoy día, pero voy a ir con el flaco Quinta, Fernando Quinta, que me hace un honor con su amistad. Sé que me daron todas sus fotos. Espero verlo prontamente en 2 meses más en la Feria del Libro de Buenos Aires. Fernando Quintan me mandó este video para que lo compartamos con ustedes porque creo que es un humor bastante ingenioso y que no apela al garabato simple, ramplón, que no dice nada. Aquí está, Fernando Quintan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Saben que, bueno, yo estoy en esa edad que tiene un hombre en que necesita un contador, un abogado y un psicólogo para poder contarle cómo te están cagando los otros dos. ¿Sabes? ¿Vieron? Hay un abogado que se llama Burlando. Burlando, o sea, para mí contratar a un abogado que llame Burlando es como que contrates a a un cirujano que llame Parkinson. Algo te va a fallar seguro, ¿no? Yo creo, la verdad, creo que como que la abogacía está como sobreestimada. Para mí está sobrevalorada. Por ejemplo, un juez se declara incompetente y dice, ay, mirá qué tipo honesto se declaró incompetente, wow. Mi mujer los otros días me dice, Fernando, ¿me cambias un cuerito? Le digo, no, me declaro incompetente. Siempre fuiste un pelotudo, me dice, ¿viste? La verdad, miren, yo no estudié Derecho, pero sé mucho de abogacía, porque me separé muchas veces. Sí, a tal punto que en mi último casamiento no contraté un cura, contraté un abogado para que me case, ¿viste? Así vamos ahorrando tiempo y listo. Cupido no me tira flechas, cartas, documentos me tira. ¿Y saben qué es lo feo de separarse muchas veces? Que perdés el romanticismo. Esto es terrible, es triste. El lenguaje pierde poética, perdés poesía, es muy triste. Yo la primera vez me separé de quién, de mi esposa, que, escuchá cómo suena. Esposa. Wow. Esposa. Wow. Tiene poesía. Decís, esto es para siempre. Esposa. La segunda vez me separé de quién, de mi pareja. No tiene poesía. Pareja es más ambiguo. Pareja a mí me suena compañero de truco. Te volvés a separar, ¿de qué me separé? De mi cónyuge. El cónyuge suena mal. Cónyuge a mí me suena hueso, de verdad. O sea, tipo, me parece que va a llover porque tengo un dolor de cónyuge que me está matando, flaco. O sea, ahora, chicas, Dios no lo permita, pero ustedes vuelven a separar. ¿Y qué se separan? Del concubino. Concubino me suena a trago del verano. O sea, tipo con soda, con vino, ¡pum! Clavate un concubino y ¡pum! Para arriba, ¿viste? Ahora, ¿por qué yo creo que no funciona el amor? Porque ustedes, chicas, les venden los cuentos de hadas, los cuentos de princesas. Y no existe el príncipe azul. Si lo buscan, no existe. Y si existe, está mal de la cabeza, es un enfermo. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. ¿Conocen el cuento de Ariel la Sirenita? ¿Conocen? Sí, en casa sí conocen a Ariel la Sirenita. Bueno, mira el príncipe azul, qué tipo de movida encara una mina que es media pescado. Poner que vos empezás a salir con ella, no sé, ¿la llevás al cine o la llevás al acuario? No sabemos, ¿viste? Le invitás a comer, ¿qué le comprás? ¿Un plato de tallarines o...? No, mozo, mandale un plato de lombrices para la señorita, ¿viste? Ponele que la relación avanza, ¿no? Que le comprás un conjunto de ropa interior, que es corpiño arriba, medio mundo abajo. Ponele... Supone que se paspa la sirena. Se te puede paspar una sirena, tranquilamente. Se te paspa. ¿Qué haces? ¿Le pones talco o le pones rebosador? Mirá si viene ella y te dice, mira, la sirenita te empieza a pedir cosas extremas, cosas sexuales extremas. Te dice, Fernando, nótese el aleteo de la sirena. Necesito que hagas cosas extremas, siempre 69 te pide la sirenita. ¡69! O sea, de acá para acá, bien, con onda. ¿Es sirena? ¿Qué sé yo?
limón, ajo y sale con fritas eso, ¿viste? Ahora, el varón no soluciona. El varón, ¿qué hace? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? Sexo, sexo, sexo. O sea, el varón soluciona los problemas de la pareja con sexo, ¿viste? Viene ella y te dice, mirá, no me siento contenida, vos no me querés, siento que no me escuchás, siento que me dejás muy sola, me quiero separar. ¿Qué hace el varón? Dice, pará, gorda, cálmate un poquito, dame unos besitos a ver si nos llevamos bien, ¿viste? Y es una pavada porque no sabemos nada de sexo y el cuerpo de la mujer es un lío para ustedes. ¿Sí? Porque cada mujer es única, ¿no? Y tiene su propia zona erógena, su propia zona que uno no es igual a otra mujer y uno tiene que ir descubriendo. Entonces vos empezás la relación y bueno, decís, bueno, mira, orientame un poco, decime más o menos por dónde, ¿no? Y ella que te dice, descubrilo. Pará, pero tirame un centro, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Ponete un cartel, algo, un papel que diga raspe aquí, algo, ¿viste? Ahora, ¿saben ustedes? ¿Saben que, bueno, vienen parejas carísimo y aparte está todo muy caro, muy caro? De hecho, yo cada vez que voy al supermercado siento que no tengo plata y cada vez tengo menos. O sea, vas al supermercado, compraste un paquete de arroz y llegás a la línea de cajas y la cajera te pregunta, ¿no querés donar tu vuelto a la gente pobre? Digo, mirá, no tengo problema, pero avísame cuando vengo a cobrar, ¿no? Bueno, para ir terminando. Ustedes saben que yo me enteré hace poco, que no sé si sabían, pero ustedes sabían que el Papa Francisco tuvo una novia. Esto cuando era muy joven tuvo una novia, ¿sí? Pero bueno, no prosperó la relación porque ella le decía que llévame a caminar y él la llevaba a Luján y de vuelta. Y yo la verdad estoy muy feliz que tengamos un Papa argentino, estoy muy contento. Yo veo la foto de Francisco y le veo cara de revolución, de paz espiritual, de sabiduría, pero para mí sigue teniendo cara de argentino. O sea, vos ves la foto y está con cara de... como que está pensando, qué bien que la hice, papá, ¿viste? Pensar que pasé de la iglesia de Flores al Vaticano, wow, ¿viste? Yo hasta santo no paro. Y la verdad que él agarra una iglesia en crisis, o sea, donde muchos católicos se hacían agnósticos, muchos se hacían evangelistas, el Papa anterior renuncia, o sea, se estaba yendo todo al tacho, ¿y qué hacen? Lo llaman a Bergoglio, que es una especie de Caruso Lombardi del catolicismo, ¿viste? Ahora claro, el Papa anterior, Benedicto, es alemán, ¿sí? Que el alemán tiene ideología, te la sigue a morir, el alemán tiene ideología, vos podés coincidir o no, pero la tiene la ideología, ¿sí? Y él ve que está trabajando mal, que no le dan la fuerza, que no le da el ánimo, ¿y qué hace? Como es alemán y tiene ideología, renuncia. Ahora, Francisco es argentino. ¿Ustedes piensan que si él ve que está laburando mal, va a renunciar? Ni loco. Francisco se hace echar. Se hace echar. Van a ver, de verdad van a ver que va a empezar a llegar tarde a misa. Yo me lo imagino llegar tarde a misa. Su santidad de 500.000 personas a la Plaza San Pedro, usted me llega 3 horas tarde. No sabés lo que me pasó. ¿Podés creer que venía para acá y pinché el papamóvil? Si esto no funciona, ¿qué va a hacer? Lo que hacemos todos cuando querés que te echen del laburo. Va a ser quilombo. Se va a agarrar un aerosol. ¡Ah! Te pinta la Capilla Sixtina. Descontrolada. Su santidad han profanado la Capilla Sixtina. Mensaje satánico. ¿Qué dice? Huracán, vos sos de la B. Bueno. Todo esto con el Papa argentino. ¿Se pusieron a pensar cómo sería el catolicismo si Jesús hubiese sido argentino? Sí, para mí está Lázaro, muerto, hecho percha Lázaro. Viene Jesús, le dice, Lázaro, levántate y anda. Lázaro, levántate y anda. Lázaro, hay 5 lucas, Lázaro. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches.
Ahí está. Fernando Quintan, humor sin apelar o exagerar el lenguaje soez y un humor costumbrista. A ver si podemos tenerlo en vivo más adelante, ¿eh? Conversar con él. Fernando Quintan es un gran humorista que está consagrado ya en Argentina. Si usted va a Buenos Aires, váyase a la calle principal, Avenida Corrientes, al Paseo de la Plaza, y ahí va a poder ver a Fernando Quintan, que es un gran humorista y un gran amigo. Momento de ir a comerciales, porque obviamente que este programa es auspiciado por algunas empresas y obviamente eso nos permite seguir subsistiendo o permaneciendo con ustedes, que nos han hecho un gran favor con los comentarios que nos hacen y que se traducen en el mejor incentivo para seguir adelante. Como digo siempre, no nos cansamos de decirlo, la confianza, siempre lo digo yo, no se pide, se gana. Y en Constructora Héctor Vega Zúñiga tenemos muy claro que ello es producto de un prestigio dilatado de tipo empresarial, donde el cliente cuenta con la atención preferencial y con la asistencia de expertos en la materia. Desde el año 1987, Ingeniería, Maestranza y Montaje Héctor Vega Zúñiga Limitada ha forjado una sólida trayectoria basada en la experiencia y la dedicación esmerada hacia quienes son sus clientes. Se trata de una constructora líder en el desarrollo de viviendas sociales, reconocida por la capacidad para generar soluciones habitacionales sostenibles, innovadoras y accesibles. En constructora, digo, Héctor Vega se procura siempre contribuir al desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de la familia. Válgase de los servicios de la constructora Héctor Vega. Le vamos a dar su teléfono, aunque usted si va a Google va a encontrar todo esto que nosotros le vamos a decir, ¿eh? Pero si quiere ver la página web, www.ilatinahbcorta.cl. Correo contacto @ilatinahbcorta.cl. Si quiere un teléfono, le da más 5641, que es el código de la octava región, 316-0200. Constructora Héctor Vega. Y le mando un gran saludo también a Héctor Vega, que es el gerente de esta empresa, que es un gran amigo mío y al que espero visitar muy pronto porque me tiene más que invitado a su casa y yo por distintas razones no he podido ir, pero ya lo vamos a hacer. Ahora, también lo hemos dicho muchas veces. Qué agradable es tomarse un buen café y en grata compañía. Pero no cualquier café. Por eso nos atrevemos a recomendar Café Gandum de los hermanos Abasolo. Y porque se trata de productos 100% naturales, libres de cafeína y preservantes con propiedades energizantes. Por eso, si usted lo toma de noche, no crea que no le va a dejar dormir. Eso es lo rico, por eso yo consumo este café, aparte que son primos míos, ¿eh? Tiene el mismo sabor de un café colombiano, con la diferencia que usted pueda dormir plácidamente, ya que está hecho a base de trigo. Yo después, cada noche, leo bastante y después me tomo un café y puedo dormir en forma muy agradable. Por supuesto que se lo recomendamos y para adquirirlo, para comprarlo, usted puede dirigirse a ventas@gandon.cl. Ahí va a salir nuestro amigo Claudio Roja, va a colocar los créditos en este caso. También está Instagram @café Gandón. Y para pedidos y ventas
puede llamar al celular 990-937-383. Café Gandum se trata de un gran café que invita a repetirlo para continuar esa grata tertulia con amigos oficiales. Y recuerda una cosa muy importante, ¿eh? Un café, un buen café como Café Gandum, un buen café es un abrazo atrapado en una taza. Qué bonito, ¿eh? Y qué gran verdad. Por Dios que es cierto, sí. Yo he comprobado mil veces, yo que soy cafetero y que suelo estar con mis amigos compartiendo un café. En cada capítulo de este programa del Rincón de Jorge, yo he querido incorporar un comentario personal respecto a cómo vislumbro la sociedad. Es una opinión muy personal que, por supuesto, como siempre yo digo, todo es cuestionable. Usted puede estar de acuerdo o no, pero la idea es provocar, incitar un diálogo, un debate, una conversación. Eh, Creo que Chile en la actualidad está convertida en una sociedad que no quiere crecer. Y es curioso, ¿ah? Porque nunca el ser humano había vivido en promedio, como en la actualidad, tantos años como ahora. Y tampoco había contado con una ciencia que avanza a paso agigantado a su favor, ¿eh? Ya está dicho tantas veces, el promedio de edad hoy día son 82 años para los hombres y 84 para las mujeres, promedio. La mujer vive más que el hombre, se sabe. Pero lo que llama la atención es que el hombre actual, el ser humano actual, está rodeado de comodidades, muchas comodidades, pero está lejos de sentirse feliz y más bien parece un adolescente en una búsqueda incesante de no sabe qué. Entonces, algo pasa con el ser humano en la actualidad. No ha logrado la paz interior, vive más tiempo, cuenta con más comodidades hogareñas impensadas antes, pero las tiene. No obstante, hay un vacío existencial que es evidente y que es cosa de salir a conversar o dar una vuelta por la plaza, por algunas calles, para sentirse con un ser humano que tiene cierto vacío existencial, que no está en estado de plenitud. Y esa descompensación que llamo yo, la intenta el ser humano actual neutralizar a través de la concupiscencia exagerada. Aquí me pueden tratar de ciútico. Concupiscencia es una exageración para tirar, para hacer el amor. Ni siquiera hacer el amor, ¿eh? Tener sexo. Para tratar de neutralizar ese vacío existencial. Otros lo hacen a través del alcohol o las drogas, que son todas formas de escapismo en una época que está cuajada de contrastes. Por eso yo he dicho y lo he comentado en más de una oportunidad que somos una sociedad en pana. El fenómeno no es actual, porque antaño, hace muchos años, se vivía lo mismo pero con menor intensidad. ¿Cuándo empieza cierta arrogancia del ser humano? Si vemos la historia del ser humano, hay un periodo que se llama positivismo, que se dio fuerte al comienzo del siglo XIX, que empezó a embarrarlo todo. Dejó una cagada, hablando bien en buen chileno y en lenguaje vernacular. Porque ese positivismo, conducido por los intelectuales de la época, ¿qué decía el positivismo? Que el conocimiento provenía de lo observable. Y agregaban estos señores que se creían dueños de la verdad, que con el positivismo y con la verdad científica
se iban a terminar las enfermedades, las guerras, el hambre, la angustia, en fin. Ya, me faltó un poco menos que dijeran que se iba a terminar la deuda histórica de los profesores y la unidad de fomento, pero bueno, es un poco de humor. Pero el positivismo, que está en la historia, debemos considerarlo como un San Benito, como algo que produjo muchas expectativas y falló. En su momento, el positivismo tuvo muchos admiradores y buenos conductores. Si hubiese sido, ahora, uno le perdonaría al positivismo que si hubiese sido una montonera, una secta, conducida por algunos locos disfrazados de normales o de genios, el daño no habría sido tanto. Pero ocurre que a este positivismo adhirieron figuras de gran calado intelectual como Augusto Comte, el padre, gran pensador y que aún se estudia en las universidades como padre de la sociología. Se equivocó, pues. Sino, yo en ese sentido quiero, y lo hemos dicho en este programa varias veces, uno tiene derecho a admirar a grandes personalidades, pero esas grandes personalidades y esos grandes genios no están exentos también de errores, porque cada ser humano, por muy genial que sea, tiene claro oscuro. Y ahí se equivocó Augusto Comte, se equivocó John Stuart Mill, el gran filósofo que se ganó un puesto en la historia, pero también se equivocó con este positivismo, al adherir al positivismo, que la ciencia lo iba a regular y arreglar todo. Ahora, ¿qué pasó después de todos estos vaticinios patrocinados por estos grandes intelectuales? No desaparecieron las guerras, como dije, no se terminaron con las enfermedades, ni se alimentó a todo el mundo. Entonces sobrevino una especie de desencanto y decepción. Si nos vamos a la actualidad, es cosa de ver los memes en redes sociales. La mayoría de las frases o de los memes destilan mucho entusiasmo, ganas de vivir y todo aquello que quisiéramos, pero que no va de la mano con la realidad. Entonces, enviamos a veces muchos, me incluyo, eh, memes, mensajes estimulantes, estando nosotros tristes. Porque tal vez como seres humanos queremos que no todos padezcan nuestra tristeza. Queremos transmitir optimismo. Otros memes recurren a los tiempos que se fueron. ¿Ah? Niños jugando, embarrados con una pelota de trapo, que es mi época y es la época de Clapet, de Editor, mi amigo Claudio Roja, ¿o no? ¿Ah? Y la de muchos. ¿Ah? Chicos, muchachas, muchachos saltando en una cuerda, otros elevando volantines o entretenidos en las canchas jugando, no, en una tierra jugando con las bolitas, con las canicas que se llamaban, ¿eh? Las famosas bolitas. Estamos rindiendo en el fondo un homenaje a la nostalgia. Y eso se nota cuando hablamos por esas marcas y decimos nosotros ahora está el Stay Fit, pero ¿te acuerdas que antes pegábamos la figurita cuando estábamos en la secundaria con una marca de goma Canario? ¿Te acuerdas, Claudio, de la goma Canario? Era verde. Yo la usé. Ah, los cuadernos marca Colón, que a mí me gustaban mucho porque eran más baratos, una, y porque yo que escribía sobre con lápiz pasta, la letra salía más, se escribía con mayor, no tormento, pero con más facilidad. Me gustaban los cuadernos Colón, los he buscado, pero ya no están. Eh,
gozábamos con las estufas Comet. ¿Qué pasó con las estufas Comet, bueno? ¿Ah? Ya no están, que eran tan efectivas. ¿Ah? Los bolsones para ir al colegio, ¿qué haría yo? Paso el dato. Si usted tiene un bolsón para ir al colegio, véndamelo. Los prefiero en las mochilas. También son cómodas las mochilas, pero esos bolsones, por Dios que eran cómodos, pero como que pasaron de moda. Ese término pasar de moda que no me gusta, para mí en la actualidad es como sinónimo de decir, oye, pasó de moda, ya no sirve. No, lo que pasó de moda puede seguir sirviendo, pero es la moda. Eh, ¿Qué podemos decir más de esto? Los adultos mayores, los que pasamos ya los 60 años, no nos encontramos en estado de plenitud. Añoramos una infancia y una adolescencia que se fue. Y creo que eso explica un poco también, perdón, el tributo, el homenaje al tiempo que se fue, al tiempo perdido. Por eso he dicho yo que escribo en varios diarios regionales. A veces pienso que vivimos en una sociedad de niños inflamados, de adolescentes que no queremos crecer pero lo disimulamos. Estamos inmersos en una sociedad que no quiere crecer, que no quiere la adultez, que pretende congelarse ante un futuro colmado de incerteza. Entonces, ante ese futuro lleno de dudas, yo prefiero quedarme con lo que conocí, sea bueno o malo, prefiero quedarme con la juventud que yo tuve, con la adolescencia que yo tuve o con la niñez que yo tuve. En una sociedad así, es natural que los adultos, me incluyo, se resistan a asumir sus funciones y a actuar como tales en sus relaciones personales, en sus vínculos afectivos, en el ejercicio de sus responsabilidades profesionales, políticas, paternas, maternas o sociales. ¿Eh? Entonces nos estamos comportando, me incluyo a veces como adolescentes, que confundimos los deseos con derechos, nos desentendemos del otro, damos poca capacidad para estar con el otro, aún en sus adversidades, para confraternizar, para contemporizar con aquel que le va mal, estando nosotros a veces más o menos bien. Estamos utilizando un lenguaje cada día más pobre, invertimos tiempo y plata, dinero y expectativas en el intento medio güero, medio inútil de tener el tiempo en su vida. ¿Ah? De ahí nacen las cirugías plásticas, las modas estas absurdas. ¿Ah? Mujeres cincuentonas, sesentonas, sesentonas, con esos blue jeans rasgados, tratando de perpetuarse como Lola y no asumir el contexto y no asumir que la vida tiene ciclos. Y hay que asumir esos ciclos con, bueno, ¿cómo podríamos decirlo? Asumirlos con responsabilidad y con madurez. Y a esto yo le sumaría una idolatría hacia los jóvenes. Tan solo el hecho de por ser joven, como si el hecho de ser joven nos puede llenar de ejemplos y prototipos a seguir. Una cosa es desear la juventud, la fuerza de la juventud, yo también la he hecho de menos para jugar fútbol, que no era malo, o para jugar tenis. Pero otra cosa es asumir cada rango, cada etapa de la vida. Continuamos con este programa. Lo que pasa es que estaba repasando
algunos acápites muy interesantes de nuestro próximo entrevistado, que es un gran científico. Nuestro libro aquí lo vamos a mostrar varias veces. Por favor, cómpralo, se va a hacer un favor. ¿Se ha fijado que hablar de ciencia en Chile es algo farragoso, tedioso? Gabriel León, no se olvide, es nuestro próximo entrevistado, lo hemos tenido y lo vamos a volver a entrevistar porque es un gran difusor de la ciencia y de forma muy pedagógica. Vale la pena leer sus libros, vale la pena seguirlo. No crea que la ciencia es algo tedioso, no crea que es una lata, no, muy por el contrario. Cuando se leen tipos como Gabriel León, dan ganas de involucrarse más en la ciencia y de una manera tan amena como lo hace Gabriel León. Y bien, tal como lo habíamos anunciado en el primer módulo del programa, tenemos un gran científico, un tipo que, como Gabriel León, que no solamente es un gran científico, sino que se dedica a difundir la ciencia. Como él dice, la ciencia no es una lata, depende cómo uno entregue los conocimientos. Y en ese sentido me hizo recordar un poco a Fernando Savater, el gran filósofo español, uno de los más brillantes de Europa, con quien tengo una grata amistad. Porque creo que una cosa es ser científico y otra cosa es saber difundir los conocimientos científicos sin que sean precisamente una lata, una cosa farragosa. Así que, Gabriel, gracias por estar en nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? No, gracias a ti por invitarme y abrir un espacio de conversación diferente para hablar de temas que a mí al menos me apasionan muchísimo, así que gracias a ti por abrir este espacio. Oye, te vamos a estrujar en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? No explotar, estrujar, porque tú sabes, eres un muy buen difusor de algo que no todos tienen esa capacidad, no sé si llamarle carisma, eh, y de expresar aquellos temas que son generalmente abstrusos y tú los aterrizas al nivel del ciudadano común y corriente. Ahora, partamos por la pregunta del millón, porque yo creo que para nadie es un misterio que la ciencia viene siendo algo así como la piedra angular de todo país para alcanzar el desarrollo. Lamentablemente creo que nuestra clase política no lo entiende así, te lo digo yo que trabajé en el Congreso mucho tiempo. Entonces es penoso cuando uno refrenda, constata cifras alarmantes. Chile ocupa, por ejemplo, el último lugar entre los países de la OCDE en gasto de empresas para investigación y desarrollo. A ver, si no me equivoco, Chile destina un 0,5% del PIB en ciencia. O sea, nos gana Bolivia. No quiero menospreciar a Bolivia. Ya, pues, hay algunos que dicen pues un 0,7. Don Fernando Monkever me decía que para ser un país que pretenda llegar al desarrollo tenemos que destinar sobre el 2,5. Entonces, un PIB tan bajo, obviamente que nos hace sacar patente de país subdesarrollado. Ahora, a tu juicio, Gabriel, y aquí parto, abrimos la conversación. En tu condición de bioquímico y doctor en biología celular y molecular, ¿se está haciendo algo en este sentido por tener un PIB más potente en cuanto a ciencia? Quienes debieran preocuparse de la clase política, no se puede prescindir de ello. ¿Están preocupados de este tema o es una cosa adjetiva para ellos? Bienvenido. A ver, es un tema que es de recurrente preocupación en la comunidad científica y que tiene que ver, por cierto, con la cantidad de dinero que el país destina como porcentaje del Producto Interno Bruto a investigación en ciencia y tecnología. Es importante mencionar que las últimas cifras
extraídas de la última encuesta que se ha hecho en el país, señalan que actualmente Chile destina el 0,39% del PIB a investigación en ciencia y tecnología, que es una cifra baja, efectivamente, pero que afortunadamente se usa muy bien. Quiero dividir eso en dos comentarios. ¿Por qué decimos que es baja? La ciencia en Chile tiene un carácter competitivo, como en varios países del mundo. Eso quiere decir que investigadores e investigadoras que quieren hacer investigación y quieren que sus proyectos sean financiados, escriben sus propuestas de investigación, las envían a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, que es la heredera de CONICIT, que está dentro del Ministerio de Ciencia, y un comité de pares evaluadores expertos evalúa esos proyectos y les pone una nota. Y de acuerdo con nuestro sistema de clasificación, los proyectos que son evaluados con un muy bueno deberían obtener financiamiento. Sin embargo, en todos los concursos que se realizan en nuestro país, hay muchísimos proyectos que tienen nota muy buena y que sin embargo no adjudican fondos, por la sencilla razón de que los fondos se acaban. Por ejemplo, hay plata para 500 proyectos, pero resulta que hay 700 proyectos muy buenos que deberían ser financiados. Y eso implica que hay 200 proyectos que por falta de recursos, no por falta de mérito, quedan sin financiamiento. Y por eso los datos sugieren que efectivamente la ciencia chilena está subfinanciada. Sin embargo, es dinero muy bien gastado porque al mismo tiempo nuestros científicos y científicas generan investigaciones de altísimo impacto. Con una menor cantidad de recursos, generamos más investigación científica de buena calidad. Cuando uno analiza, por ejemplo, la cantidad de artículos científicos publicados en revistas de primer nivel, Chile, en términos de porcentaje del PIB y también por habitante, tiene mejores índices que Argentina, Brasil y creo que anda por ahí con México. Lo que, lo que da cuenta de que nuestras científicas y científicos son muy buenos y hacen muy buena investigación con los recursos disponibles, ¿ya? Ahora, ciertamente el anhelo de la comunidad científica durante mucho tiempo ha sido un aumento en la cantidad de dinero que el Estado puede invertir en ciencia y tecnología. Y hablo de una inversión porque el retorno futuro por cada peso que se invierte en ciencia podría ser significativo, particularmente cuando uno piensa en la etapa que nos encontramos hoy en el mundo y la importancia que la ciencia y la tecnología está teniendo. Em, Sin embargo, hay que recordar también que habla con las personas con respecto a esas necesidades, temas como la educación, las pensiones, la salud, la seguridad, están en el top 10. Y probablemente la ciencia no aparece mencionada, lo que genera una suerte de presión sobre el mundo político, porque ciertamente yo creo que entienden que la ciencia es relevante, pero hay otros temas que movilizan más a las personas. Y por otro lado, habitualmente, las investigaciones científicas generan resultados tangibles que pueden mejorar la vida de las personas en plazos que son bastante largos. Y esos plazos, desafortunadamente, no están alineados con los plazos que habitualmente tenemos en política. Elecciones cada 4 años de nuevas autoridades, desde presidente hacia abajo. Y la verdad es que muchas investigaciones científicas requieren 8 o 10 años para que uno vea un producto que efectivamente puede impactar de manera positiva la vida de las personas. Entonces Por lo tenemos tanto, acá, perdón, eso no sería prioridad para un político que está pensando en la próxima elección. exactamente, y por eso es que hay que entender que la lógica de la ciencia tiene tiempos que son más largos por su propia naturaleza. Después de todo, los científicos y las científicas lo que están tratando de hacer es entender el mundo, lo que ciertamente es complejo. Y a partir de la comprensión del mundo, a veces salen cosas que son súper interesantes. Entonces creo que hay varios factores que influyen. Hay que mencionar que el financiamiento de la ciencia había estado casi estático en las últimas administraciones y en el último tiempo, en los últimos 3 años, diría yo, se ha visto un cambio en la tendencia. Y si bien había un compromiso al inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric de intentar llevar la inversión en ciencia al 1% del PIB, tengo la sensación de que eso va a ser muy, muy difícil. Se han hecho esfuerzos, hay gran voluntad. Tengo la sensación de que vamos a avanzar lento todavía en esa área y probablemente en ese aspecto en particular del financiamiento, una de las buenas noticias que trae el último informe, que es del año 2022, es que por primera vez en Chile la inversión privada supera la inversión estatal. Y eso es súper interesante porque en los países desarrollados, el principal componente de la inversión en ciencia y tecnología viene del mundo privado. Y por lo tanto es una muy buena noticia que por fin hayamos roto esta tendencia
y que el Estado, que durante muchísimo tiempo fue el más grande impulsor de la ciencia en Chile, dé paso a la inversión privada, que son las grandes empresas, las que se podrían beneficiar del desarrollo científico que van a generar justamente para mejorar su competitividad en el mundo, para también recibir dentro de su área de trabajo a muchos investigadores e investigadores que se han formado con los más altos estándares mundiales y que podrían ser un gran aporte en esa empresa. Entonces, ese aspecto en particular me parece destacable y habría que mirar lo que va a ocurrir en los años venideros para ver si esta tendencia se mantiene y se confirma en el futuro. Qué bueno, interesante. Oye, estamos conversando con Gabriel León. Gabriel, una vez me dijiste, estuve en una conversación que tuvimos ahí en el barrio, ¿cómo se llama eso? Las De la tarrias. ¿Ah? ¿Las tarrias? Las tardes. Claro, me dijiste que tenías amigos científicos, obviamente, dentro de la cofradía, que en reuniones sociales prefieren decir que son profesores en vez de científicos. Sí. Y esta frase me golpeó, fíjate, porque deberían sentirse orgullosos ustedes, los científicos, de ser científicos. Entonces, ahí me quedé pensando y dije, qué pobreza de nuestra educación cívica en Chile, que un tipo que es científico tenga que guarecerse bajo otro nombre, ser profesor y no científico. Y eso ahora en nuestra América, yo creo, educación cívica también, ¿eh? No sé si soy exagerado. Es un fenómeno súper interesante y yo lo conversé con varios de mis colegas y es interesante porque tiene que ver un poco con la formación científica. Porque efectivamente nos preparan en las áreas disciplinares en las cuales nos especializamos, cualquiera sea esta, pero no nos enseñan bien a contar qué es lo que hacemos. Y eso ciertamente es un problema. Y, y esta suerte de declaración, ¿cierto? De no decir que uno es científico, sino que es profesor, tiene que ver justamente con aquello, porque si uno dice que es científico, te van a preguntar, oye, ¿y a qué te dedicas? Y en ese momento te van a meter en un gran problema porque muchos de ellos, efectivamente, les cuesta explicar qué es lo que hacen de manera sencilla. Entonces se enfrentan a un dilema que es comunicacional. Si digo que soy científico, me van a preguntar, oye, qué interesante, y qué haces? Y ahí va a venir entonces la respuesta, chuta, es complicado y como que no sabría cómo explicártelo. Y ahí nos enfrentamos a, diría yo, una de las problemáticas de la formación científica, que es tremendamente especializada, pero que no aborda un componente que cada vez es más relevante en la vida ciudadana, y es poder explicar de manera clara a alguien que no tiene nuestra formación qué es lo que hacemos. Y por eso a mí me pareció tan interesante, y por eso que creo que hoy una de las deudas que tienen las universidades en sus programas de doctorado, que si bien lo han empezado a hacer todavía, pero todavía queda mucho espacio de mejora, es incorporar la enseñanza de habilidades distintas a las profesionales. Es decir, que un doctor en biología celular y molecular, por supuesto, sabe biología celular, sabe biología molecular, sabe ética de la investigación, está enterado de las últimas cosas, pero además debería aprender a comunicar qué es lo que hace. Porque en primer lugar va a ser muy útil desde el punto de vista profesional, porque los científicos nos toca ir a congresos y tenemos que presentar y tenemos que mandar publicaciones que estén bien escritas y por lo tanto el trabajo tiene un componente comunicacional que es importante. Pero también sería relevante que aprendiéramos a comunicar lo que hacemos para poder conectarnos con las comunidades, con la sociedad civil y por supuesto con quienes toman decisiones. Porque si no somos capaces de explicar de manera clara cuáles pueden ser las consecuencias de los datos que estamos observando, difícilmente los tomadores de decisiones van a poder diseñar políticas públicas que den cuenta de los datos que estamos obteniendo en distintas disciplinas. Correcto. Gabriel León, oye, voy a recomendar en este programa, porque mucha gente tiene todavía esa especie de, no sé, un sofisma, una semi-verdad, de que la ciencia es tediosa, farragosa. Sí. Lean este libro que lanzó y catapultó a la fama un poco a Gabriel León, con mucha justicia por lo demás. En este libro, La Ciencia Pop, hay otro, ¿eh? La Ciencia Pop uno y 2, más de 30.000 ejemplares vendidos. Ahí se van a dar cuenta que depende de una temática, una ciencia, algún área del conocimiento, depende cómo se presente para que sea bien divulgada. Si es bien divulgada, obviamente va a llegar con
con mucha fuerza al lector. Entonces, este libro yo lo destaco, no es el único, hay varios ahí que nuestro amigo Claudio Roja va a presentar, seguramente los va a colocar en pantalla. Hay uno, ¿por qué los mocos son verdes? ¿Está también? ¿Qué son los mocos? Y otras preguntas ¿Qué raras son que los hago a mocos? veces, que es parte de una serie de libros Hay infantiles que he varios. ¿Cuántos publicado. libros tienes ya, Gabriel? El 5 de mayo van a ser 13, porque el 5 de 13. mayo presento la Ciencia Pop 3. Léanlo. Yo te lo voy a pedir otra vez, que me lo bueno, después de Off the Record nos ponemos de acuerdo para que me lo envíes donde te deposito, porque lo tenía dedicado, pero producto de la tragedia familiar, un incendio, perdí toda mi biblioteca y eso me duele mucho. Ahora, vamos a la ciencia entretenida, como la hace él, pues. La ciencia pop. Este es el uno, pero pueden ver varios en internet. Oye, Gabriel, dentro de las preguntas que tú respondes, que no solamente de una forma tan pedagógica, sino que muy entretenida. ¿Qué tienen que ver las palomas? Mira, ¿quién no le ha dado? Yo mismo en la Plaza de Armas me junto con los viejitos a veces a las 12 y le doy de comer una amiguita a las palomas. ¿Qué tienen que ver estas tiernas palomas con los misiles y la guerra? Que es una cosa fuerte, casi Sí. antinómica. Bueno, ese tipo de historias yo creo que resalta un poco el trabajo que me gusta hacer a mí, que tú mencionabas, Jorge, y que es presentar la ciencia con un contexto un poco más amplio del que habitualmente usa para presentarse. Por ejemplo, la enseñanza de la ciencia en los colegios, por distintas razones, ¿cierto? Se parece más a una línea temporal donde ocurrieron ciertos hechos relevantes y a las aplicaciones prácticas que eso puede tener. Sin embargo, hay que recordar que la ciencia es una actividad humana que responde a los contextos históricos, culturales, políticos, económicos, y por lo tanto, separarla del resto de la vida humana genera una ciencia que efectivamente es un poco aburrida, algo estéril, difícil, árido. Y creo que cuando recupera la humanidad justamente, el cómo ocurrieron las cosas que ocurren, las cosas que pasan, los accidentes, las casualidades, las ideas equivocadas, cuando agregamos esos otros elementos de vuelta, las historias adquieren un carácter que es súper interesante. En el caso de las palomas, yo llegué a meterme en esa historia en particular porque leí un artículo científico, o sea, literatura científica pura y dura, que describía cómo un grupo de investigadores había entrenado a un grupo de palomas para distinguir tumores en imágenes radiológicas. Y yo dije, wow, qué impresionante. ¿Cómo puede ser que animales a los que yo consideraba como torpes pudiesen llegar a ese nivel de sofisticación? Y leyendo ese artículo descubrí que efectivamente las palomas tienen una memoria visual impresionante, y pueden ser entrenadas con pequeñas recompensas de comida, por ejemplo, para distinguir ciertos patrones. Y había experimentos muy bonitos donde a un grupo de palomas se les enseñó a identificar cuadros de Monet, por ejemplo, o De cuadros Monet, estamos hablando del claro, pintor del francés. pintor, o de Picasso. Y esto lo hacían porque la paloma le presentaban un cuadro, lo picoteaba y le daban comida. Y si después le daban otro cuadro de otro pintor que no era Monet y la paloma lo picoteaba, no le daban comida. Y la paloma entendía, ok, acá hay una recompensa cuando pasa algo en particular. Y después le volvían a poner un cuadro de Monet, lo picoteaba y le daban comida. Y la paloma empezaba a decir, ok, acá hay una recompensa cuando reconozco cierto patrón. Le mostraban otro cuadro de un pintor no relacionado, no picoteaba. Y con el paso del tiempo y las repeticiones, la paloma aprendía a reconocer los cuadros de Monet por el tipo de trazo del artista. Y cada vez que picoteaba un cuadro de Monet, le daban comida. Cuando se equivocaba, no le daban comida y por lo tanto hubo una recompensa asociada a una acción. Y la paloma aprendió que si picoteaba los cuadros de Monet, entonces recibía comida. Y con la misma lógica, un grupo de palomas fue entrenada para reconocer, por ejemplo, tumores en imágenes radiológicas. Entonces, cuando reconocían bien el tumor, les daban recompensa. Y yo encontré que esto era fascinante y me puse a investigar cuándo partió esta idea de empezar a usar palomas en el laboratorio. Y ahí fue que me encontré con la vida de un psicólogo estadounidense de apellido Skinner, que de hecho fue el que inspiró al psicólogo, ¿Skinner? perdón, a Skinner, que fue el Skinner. que inspiró al director de la escuela de los Simpsons, Seymour Skinner,
Y este psicólogo de apellido Skinner comenzó a entrenar palomas inicialmente para que jugaran ping-pong. Les enseñó a jugar un juego de ping-pong un poco más sencillo y en un momento se dio cuenta que las podía entrenar para identificar barcos en una pantalla. Y en esa época, estamos hablando de los años 50, los sistemas digitales de control no existían. Y de hecho, perdían muchos misiles en aquella época porque no había cómo dirigirlos. Dependía mucho de la destreza del piloto. Y por lo tanto, este señor postuló a fondo del ejército de Estados Unidos y se ganó un proyecto para instalar en la punta de los cohetes a 3 palomas, una arriba, una a un lado y otra al otro. Y cada vez que el blanco se movía del centro, por ejemplo, si el cohete bajaba, el blanco iba a aparecer arriba. Y la paloma que estaba ahí había aprendido a picotear el blanco y eso en una pantalla hacía que el cohete volviera a bajar y volviera a apuntar. Y si se desviaba hacia el otro lado, otra paloma picoteaba y lo volvía al centro. Este señor, básicamente, diseñó un sistema de guías de misiles vivos basados en palomas, lo que es una locura. Y funcionaba. Nunca fueron probados porque incluso el ejército pensó que tener palomas dirigiendo misiles podía ser peligroso, pero es interesante porque tiene que ver con la enorme capacidad que tienen las palomas de distinguir patrones visuales y además de ser entrenadas con comida como recompensa. Y eso hizo que en algún momento de la historia la primera guía, el primer sistema guía de misiles fuera usando palomas. Interesante, me hiciste recordar. Oye, ¿quién no recuerda el caso del Titanic, que se hizo más famoso por las películas? Como no había radar en ese tiempo, a lo mejor si hubiesen llegado palomas, podrían haber detectado que había un iceberg ahí. Lo detectó el marinero Flip, pero era muy tarde ya. Bueno, por algo los nazis también en la Segunda Guerra Mundial ocupaban perros. Los perros 3 minutos antes captaban el inicio de un bombardeo. Pero hay tanto misterio en esto. Sí. Vamos, sigamos, porque hay tanta pregunta que hacerte. Vamos a una que es muy simpática. Oye, estamos grabando ahora desde Angol, la ciudad de Angol, capital de la provincia de Malleco. Otras veces grabamos de otras partes. Andamos, somos trotamundo, Globetrotter, intentando colocar una gotita de cultura en un océano. Bueno, en fin. Y los tomates de Angol son muy famosos. Tú sabes, junto con los de Limache, están considerados los mejores de Chile. Ahora voy a tu libro, para que se van a cantar leyendo este libro de la ciencia pop de Gabriel León, que es nuestro entrevistado. ¿Por qué dices tú que los tomates lindos son desabridos? Ahí volvemos a un tema que lo que es aspecto Sí. y lo que es el fondo. Sí, eso es interesante también porque, de nuevo, es algo que emerge de la ciencia pura y dura. Yo durante mucho tiempo trabajé en un centro de biotecnología vegetal. Estábamos interesados en mejorar varios de los productos frutícolas que exporta Chile. Estudiamos distintos aspectos de la biología de las plantas. Y eso me hizo acercarme mucho a investigaciones que tenían que ver con calidad de fruta. Y hay que recordar que los tomates son una fruta. Derivan de la flor de la planta, tienen dentro la semilla y por lo tanto, desde el punto de vista botánico, los tomates son fruta. Eh, los tenemos asociados con verdura porque habitualmente los comemos como ensalada, pero en estricto rigor son fruta. Así Y una como cosa las interesante, alcachofas son flores. exactamente, igual que los brócolis, y por la misma razón los ajís también son fruta, pero bueno, una cosa interesante de esto tiene que ver con el origen de muchas de las cosas que comemos. La inmensa mayoría de las plantas que comemos no existían en la naturaleza en su forma actual. Descienden de individuos, descienden de especies que eran bastante tóxicas para el ser humano y que para que fueran comestibles las tuvimos que domesticar. Y así como domesticamos a los perros, a las vacas, a las ovejas, a los cerdos, también domesticamos a la lechuga, al durazno y por supuesto a los tomates. En su origen, los tomates vienen probablemente del actual Perú. Fueron trasladados por los agricultores antiguos hacia el norte hasta llegar a México. Allá adquieren sus características más relevantes, las que tienen hasta el día de hoy. De hecho, el nombre tomato viene del náhuatl, del idioma que se hablaba por aquella época en el actual México, y de ahí saltan a Europa. Por eso, entre otras cosas, los tomates no son nunca mencionados en la Biblia, porque no existían en ese lado del mundo en aquella época. Los tomates llegan a Europa recién después del primer viaje de Colón, y son recibidos con cierta suspicacia. Eh, Eran una planta que venía de una familia media venenosa y por lo tanto hubo harto rechazo a inicialmente comer tomate. Pero una cosa interesante es que a medida que el tomate
fue ganando popularidad en Europa y se convirtió finalmente en uno de los vegetales, fruta como les contaba, más apetecidos del mundo, se comenzó a cultivar de manera extensiva. El gran problema es que los tomates requieren un montón de trabajo. Y eso es porque por aquella época, estamos hablando de principios del siglo XX, los tomates, que eran todavía el primer producto de la domesticación original, maduraban de manera poco homogénea. Eso quiere decir que en una planta de tomates, todos los tomates tenían tiempos de maduración distintos. Eso quiere decir que había que cosecharlos a mano. El agricultor no podía salir al campo y decir, ok, están listos los tomates, cosecho con máquina, porque no todos los tomates estaban listos para ser cosechados. Había que pasearse por el campo e ir eligiendo aquellos que estaban listos para cosecharlos a mano y el resto había que dejarlos en la mata. Pero todo esto cambió cuando hace unos 100 años atrás, en Estados Unidos apareció una variedad mutante de tomate. Hay que decir que las mutaciones aparecen en la naturaleza de manera espontánea y de vez en cuando aparecen algunas mutaciones que son útiles para el ser humano. Esta mutación en particular hacía que los tomates maduraran de manera homogénea, todos los tomates de la mata al mismo tiempo, como si fuera un baile. Y eso permitió tecnificar el cultivo del tomate, se pudo utilizar máquinas para la cosecha y eso hizo que el precio del tomate cayera, porque ya no era tan intensivo su trabajo. Y eso le dio el pase final a la popularización de los tomates. Sin embargo, algo cambió en estos tomates. Y con el paso del tiempo quedó claro que estos tomates, más fáciles de cultivar, más baratos para el consumidor, tenían menos sabor y menos aroma. Es decir, cambiamos facilidad de cultivo por pérdida de sabor y aroma. Y lo que se descubrió es que justamente esta mutación que permite cultivar tomates de manera más sencilla afectó de manera profunda el sabor y el color del tomate. Por eso que estos tomates de supermercado, que son todos perfectos, redondos, bonitos, son bastante desabridos. Y es porque cambiaron una cosa por otra. Y eso ha hecho que en el último tiempo se comiencen a rescatar las variedades más antiguas de tomate, como el tomate limachino, el ponchonero, el dangol, que son tomates que se ven un poco menos atractivos visualmente. Tienen una estría, son disparejos, tienden a tener la parte de abajo verde, la parte del hombro un poquito más roja, pero esos tomates son muchísimo más sabrosos. Y otra cosa que es muy importante, el tomate es una planta que es principalmente de verano. Y por lo tanto, si ustedes aman los tomates, deberían comer tomate entre noviembre y febrero, marzo, No, que es acá la después lo época, guardamos. claro, que es la época realmente buena. Efectivamente, después pierden un poco de aroma, pero si aman el tomate, quieren comer tomates sabrosos, sobre todo los de Angol, los de Limache, el poncho negro, esos bien feos pero ricos y ojalá durante el verano. Oye, Gabriel, estamos conversando. ¿Cuánto? Voy a hablar con Claudio Rojas, que es figura gravitante acá, nuestro editor. ¿Puedo hacer dos preguntas más? Porque te quiero comprometer a futuro para más preguntas, porque tú hablas acá del TOC, ¿ah? Sí. Trastorno obsesivo compulsivo, que en este programa hemos invitado a muchos médicos. Es increíble cómo esto se ha agudizado en la medida que avanzan los años. Uno pensaba que era un segmento de la sociedad que lo padecían 3, 4, 5%. No, quiero hacer un programa sobre este tema, pero como te digo, quiero explotarte, Gabriel, porque Chile, y este es el tema que más me seduce a mí, la idiosincrasia nacional. Sí, lo que más lamento de la pérdida de mi biblioteca es que la sección de chilenidad perdí más de 40 libros y colecciono, paso el aviso por si alguien tiene libros de extranjeros que han eh, figoneado el carácter del chileno, por favor escríbanme, yo los compro, se los compro. El ABC para esto, para partir, es el de María Graham, que estuvo en Chile en los tiempos de Don Lord Cochrane. Pero ese es el número uno. Pero si alguien tiene, aprovecho para pasar el aviso en este programa, libros sobre la idiosincrasia chilena, que por favor se comunique conmigo. Al comienzo del programa están los correos. ¿Ah? También está, bueno, está el de Charlie Brower.
hay uno de un alemán, las andanzas de un alemán en Chile, de Paul Trelleborg, también lo pido por si me lo pueden vender. Y de los chilenos, que está muy escaso, el de Alberto Cabero, Chile y los chilenos. Todos esos libros los perdí, los quiero recuperar. Este era un breve paréntesis en la entrevista con nuestro amigo Gabriel. Gabriel, ¿y por qué hablo? Me fui por los cerros de Úbeda, que expresión más antigua se usaba mi abuelo. Porque la identidad chilena, a propósito de lo que estaba hablando, es bastante feble. No hay un orgullo nacional que nace, que se ve esporádicamente el 18 de septiembre, el 21 de mayo. Creo que en ese sentido el país de Sudamérica más orgulloso de lo que es Ecuador, que no trasciende y no hace tanta noticia, pero es un país que es orgulloso de sus tradiciones, de su cocina, de sus costumbres, en fin. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos pocas cosas que nos identifiquen como chilenos. La misma cueca, diría Vicuña Maquena, viene de la samba cueca, que pasó de África, pasó a Perú, y de Perú pasó acá. Yo no creo que la cueca nos identifique, porque los chilenos somos más bien introvertidos, y para bailar la verdadera cueca se requiere cierta pachorra o desfachatez que el chileno no tiene. Todo este preámbulo me sirve para hacerte la siguiente pregunta, porque si algo se tiene, y lo desprendo de tu libro, La Ciencia Pop, algo chileno, podríamos asegurar que las fresas, estas frutas tan distinguidas, ¿eh? Yo la fresa la considero una fruta casi aristocrática. Sí. Serían chilenas. Oye, qué bueno que tengamos algo nuestro propio. Mala pregunta. Exactamente. De hecho, es súper interesante porque, de nuevo, esta historia me la topé trabajando como investigador, justamente tratando de entender un poco algunas características de las fresas, de las frutillas. Y en el laboratorio, justamente donde yo trabajaba, estaban tratando de entender algunos cambios que ocurren en los aromas y en el sabor de la fresa durante sus procesos de maduración. Y para mi sorpresa, uno de los grupos de fresas que estaban estudiando eran unas fresas o frutillas de color blanco. Y yo en mi vida había escuchado hablar de las frutillas blancas. Y la investigadora que estaba a cargo de este trabajo me dice, sí, mira, fui a Contulmo, a Purén, a buscar frutillas. Son frutillas blancas, más gorditas, redonditas, y tienen un aroma que es bien particular. No tienen el color típico de las frutillas, pero... Y yo decía, bueno, ¿y esta de dónde salió? Le digo yo, no, esta es la frutilla chilena. Y es la madre de esta otra frutilla, de la frutilla comercial, que es la Fragaria ananasa. Y yo así, ¿cómo? Me fui de cabeza a leer y la historia es fascinante, porque efectivamente las frutillas que eran conocidas en el siglo XVIII en Europa eran pequeñitas, eran más parecidas a una frambuesa. Eran rojas, eran pequeñas y tenían el color, el aroma y el sabor de una fresa actual. Y resulta que por aquella época el rey de Francia mandó un espía a Chile para que hiciera mapas detallados de las ciudades que los españoles estaban construyendo. Estaba muy interesado en dibujar un mapa de Santiago porque no había mapas profesionales hasta ese momento de Santiago. Y este señor, Amadeo Fresier, hizo el primer mapa profesional de Santiago. O sea, un espía del rey de Francia hizo el primer mapa de Santiago. Y como lo mencionaste antes, Jorge, con respecto a la idiosincrasia chilena, yo tengo el libro que describe ese viaje y una cosa muy interesante porque él dice que llegan a Concepción y para anunciar su llegada hicieron un disparo de cañón. Y dice el libro, como es su costumbre, no nos respondieron. Así como que los chilenos no lo pescaron. Como llegó y llegué, y como, ok, ya, buena onda. Y no lo pescaron mucho. Y fue ahí en Concepción que este señor descubre una planta parecida a la frutilla europea, pero que le llamó la atención porque era grande, aromática y blanca. Y este señor decide llevarle la frutilla de regalo al rey. Obviamente se llevó plantas con frutas. Entonces se llevó esta planta en un barco, tuvo que pelear por agua para que no se murieran, y después de un viaje de 3 meses llega a Francia de vuelta con este regalo para el rey. Las plantas ya no tenían fruta, pero le dice, oiga, plántelas acá en Versalles, porque estas frutillas son blancas, y son grandes, y son sabrosas. Y el rey las planta, esperando que las plantas dieran frutilla, y no pasó nada, po. Las plantas crecían y crecían y crecían, tenían flores, pero nunca daban fruta. Y este señor, Amadeo Fresier, quedó un poco de mentiroso porque nunca aparecieron las frutas
Y las plantas crecieron por todas partes, crecieron en Versalles, se fueron al norte de Francia y nunca dieron fruta. Hasta que un niño que vivía en Versalles, porque su padre estaba a cargo de los edificios del Palacio Real, se da cuenta de algo que nunca nadie se había dado cuenta, y es que en las frutillas, estas plantas, el sexo estaba separado. Había plantas hembras que producían óvulos, pero no polen, y plantas macho que producían polen, pero no óvulos. Y como Fresier se llevó plantas con fruta, y son las hembras las que producen la fruta, se llevó puras plantas hembras. Y por lo tanto, las plantas de frutilla chilena no tenían con quién cruzarse, y por eso que nunca dieron fruta. Y este niño que descubrió eso, que se llamaba Nicolás Duchense, tomó polen de una planta de frutilla parecida, que era de otra especie, la cruzó a mano con la frutilla chilena, y de ahí salió una frutilla colorada, grande, aromática y sabrosa, que tenía lo mejor de la frutilla europea y lo mejor de la frutilla chilena. Así que en estricto rigor, la mitad de los genes de la frutilla comercial vienen de la frutilla chilena. Y ese es el real origen que tiene hoy la frutilla comercial. Así que la mitad de los genes viene de la frutilla blanca que crece por ahí por Purén y Contulmo. Qué buen dato. Esto vale más que se ha dicho que la empanada chilena, mentiras. En todas partes tienen una argamasa. Otros dicen que vienen de Japón. En todas partes hay cosas parecidas. La bandera chilena, la más linda del mundo, es bonita, ¿eh? Es bonita. Eso lo voy a hacer lo digo en mi próximo libro. Esto fue un concurso en Suiza en que no participaron más de 15 familias, pero bueno, tiene cierto logro. El vino chileno sí, está entre los mejores del mundo, sí. Vamos a entrevistar más adelante un gran sommelier, fíjate, Gabriel, que estuvo en un concurso en Francia, uno de los 3 mejores sommeliers de Chile, y me dijo, claro, estábamos en Francia, pero si hubiésemos competido con un vino de la misma calidad, ganaba Chile. Nosotros competimos con un vino promedio en Chile, y ellos colocaron el mejor, porque ya tenían la aprensión de que el vino chileno era bueno. Francia era local, organizaba este torneo, tenía que quedarse con el premio. Pero el vino chileno es muy bueno. Última pregunta, Claudio, ¿cuánto nos queda? 5 minutos, bueno. No sé, Gabriel, si te puede esta pregunta que te voy a hacer en 3 minutos responderla, porque no puedo prescindir de esta pregunta, que de las muchas que uno infiere leyendo tus libros, que son tan amenos y que no me voy a cansar de recomendar. ¿Cómo fue? ¿Cómo se forja este hecho tan, no sé, pues ya, tan inédito, que el descubrimiento de un premio Nobel casi hace quebrar un país? Es un premio Nobel que está trabajando por el bien de la comunidad o de la sociedad o del mundo entero, de la cosa planetaria, casi hace quebrar un país. Sí, bueno, esa es una historia que es bien impresionante. Recordemos que nuestro país durante mucho tiempo fue el principal productor mundial de salitre. Y eso se debía a que Chile naturalmente tenía ricos yacimientos de este mineral, que es una mezcla de nitratos, y era relevante por una razón que es bien interesante, Jorge. Resulta que en la atmósfera terrestre, el aire que nosotros respiramos es principalmente nitrógeno. Un 78% del aire que respiramos es nitrógeno, que es un gas que a nosotros no nos sirve. A nosotros lo que nos sirve es el oxígeno. Y una cosa interesante es que el nitrógeno es fundamental para la vida. Hay nitrógeno en las proteínas y en los ácidos nucleicos, en el famoso ADN. Y por lo tanto, de alguna manera, ese nitrógeno atmosférico debe ser incorporado en los seres vivos. Y hay unos pocos procesos que producen el cambio de este nitrógeno gaseoso a nitrógeno molecular que puede ser incorporado en los seres vivos. Las tormentas eléctricas son una de esas fuentes. Algunas bacterias que pueden tomar nitrógeno gaseoso e incorporarlo en las plantas, pero durante mucho tiempo el nitrógeno de depósitos minerales naturales, fue un recurso clave. Y cuando se descubre en el siglo XIX que Chile tenía en el norte grandes reservas de nitratos, de salitre, comenzó una industria tremendamente lucrativa y Chile se convirtió en el mayor productor mundial de productos nitrogenados, que eran fundamentales para dos cosas: para fabricar pólvora y para fabricar fertilizantes. La agricultura estaba aumentando exponencialmente su productividad y por lo tanto Chile encontró un mercado ávido por el salitre del norte.
Sin embargo, el hecho de que el aire sea rico en nitrógeno abrió la mente para una pregunta que es bien fascinante. ¿Se podrá convertir a través de algún proceso químico ese nitrógeno gaseoso que está en el aire en nitrógeno que sea útil para usar como fertilizante, por ejemplo, en amonio? Y esa pregunta fue abordada por un científico alemán, Fritz Haber, que diseñó un método básicamente para destilar aire y producir amoníaco. Ese método, al principio era un método de laboratorio, producía pequeñas cantidades, pero rápidamente los científicos alemanes se dieron cuenta del potencial gigantesco que este método iba a tener para el futuro. Y la compañía Bosch, que existe hasta el día de hoy, una gran compañía alemana, decidió tomar este proceso y lo escaló a nivel industrial. Y así nació el proceso de Bosch-Haber o Haber-Bosch, que consiste en tomar una materia prima que es gratis, que es el aire, tomar el nitrógeno gaseoso y convertirlo en amonio, que se puede usar a partir de ese momento para fabricar un montón de moléculas con nitrógeno, incluyendo pólvora y fertilizante. Este señor hizo ese gran avance en 1914, se ganó el Premio Nobel de Química por este descubrimiento notable, y Chile, que nunca invirtió ni tiempo, ni ganas, ni dinero en hacer nada distinto a vender tierra, de un día para otro quebró, porque ahora todos los países podían fabricar su propio salitre, entre comillas, aplicando este proceso industrial y ya no dependían de tierra que Chile mandaba desde el norte al resto del mundo en barco. Y eso mostró de manera clara la fragilidad de una economía que depende profundamente de lo que saca del suelo. Por eso que es importante meterle cabeza a lo que vendemos. Por eso es importante que nosotros, que tenemos recursos naturales en abundancia, los aprovechemos, por supuesto, de manera responsable, cuidando nuestro entorno, pero también pensando cómo meterle idea para lentamente dejar de vender cosas para comenzar a vender las ideas que tenemos en la cabeza. Y yo creo que en ese momento Chile va a dar el gran salto. Y es una gran lección de cómo en el pasado, ¿cierto? Nuestra economía tambaleó gracias a un señor que finalmente se ganó el premio Nobel. Sí, que es cierto lo que dices tú. Vamos a tener en el futuro a Patricio Meller, gran economista, brillante, a quien he tenido la oportunidad de entrevistar para radio, no para este programa. Cómo nos habla de que Chile es pródigo en recursos naturales como salitre, antaño, ogaño, cobre y litio, Claro. pero tenemos que darle lo que se llama ahora en la economía valor agregado, porque de lo contrario seguiremos siendo exportadores de recursos naturales y ahí nos va a pillar lo que los economistas llaman el deterioro de los términos de intercambio. Si colocamos un poquito de agudeza, gastamos más en investigación y desarrollo para vender esos recursos naturales con algún agregado, algún aderezo, obviamente que vamos a tener un mayor retorno. Gabriel, quedaron muchas preguntas y te quiero comprometer públicamente para una próxima oportunidad porque hay mucho que conversar contigo. Estaré encantado, Jorge, de acompañarte en el futuro. Estuvo muy entretenida la conversación y, por supuesto, un gran saludo a todos quienes te escuchan de manera permanente. No te digo adiós, sino que hasta pronto. Hasta pronto, Jorge, que estés muy bien. Gracias, Gabriel. Bueno, llegamos a un capítulo final. Gracias por las cartas y síganos escribiendo, proponiéndonos temas. Y me voy con una frase del humorista que presenté, mi amigo el Flaco Quinta, que ya no está tan flaco. Tengo que ir a verlo a Buenos Aires en la próxima Feria del Libro. Flaco me mandó una carta diciendo: oye, si te sirve, Jorge, colócala en tu programa, que lo ves siempre. Dice: hice el amor con mi primera polola o novia y fumé mi primer cigarro el mismo día. Desde entonces no he tenido tiempo para seguir fumando. Gracias. Chao. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Gracias, Claudio. Y nos estaremos, como decimos en el Sure, a la guaite.